la capacidad de uno y adicional el 100% de la documentación y también el cliente o la persona que se va a defender tiene que dar también el 100%. Si la persona tiene dudas y las dudas no las soluciona con la persona que está llevando el proceso legal, entonces el tema no funciona, no fluye, la situación no fluye. Mira, hay casos, y esto sí me gustaría que parte de la realidad de las cosas, hay casos, por ejemplo, que cuando tú empiezas con el cliente, vamos a llamarle cliente porque es la palabra correcta, ¿no? Eh, Empieza a platicar con él y la persona se va soltando y va encontrando la, ¿cómo se dice esto? La empatía a lo mejor no la empatía, la confianza. Ujú. Va Una rompiendo conexión, pues. va rompiendo ese hielo y entonces va fluyendo la información. Porque eso va a hacer de que tú cojas las ideas correctas. Me pasó la semana pasada y tú tuviste ahí con el tema de una persona que va a pedir un asilo y tú dices, wow, si esta persona, yo venía con una idea y ya cuando empiezas a hablar sabes que el asilo realmente está bien documentado, bien fuerte y hay que documentarlo bien. Pero Ujú. tiene que haber mucha también penetración del cliente, que el cliente se pueda sentir en confianza. Pero hay otros casos, y hay otros casos que donde no le encuentras ni pie ni cabeza. Y cuando tú coges un caso de esto donde tú no le encuentras Ni pies ni ni cabeza. pie ni cabeza, lamentablemente yo soy tan sincero que yo digo no. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar una conexión. Imagínate tú que tú empiezas, que venimos y vamos a platicar, ¿no? Vamos a decir que tú me traes un caso, pero tú, en el momento del caso, empezamos con que tú llegaste con tu papá, pero saliste y entonces estuviste en Bucaramanga y de Bucaramanga luego aparece en Brasil y después de Brasil regresa a O sea, hay una cantidad de información no coordina en lo que tú estás teniendo la conversación y vas omitiendo y vas apareciendo entonces no hay un caso donde tú dices, wow, vamos a entrar sólidamente a encontrar ¿Qué es lo que está pasando? ajá, y el detalle es que la persona también lo tiene que vivir. Si tú, que eres el entrevistador, no sientes que esa persona tiene esa conexión en el desarrollo del tema, pues el primero tú estás ahí sentado y te van a robar el dinero. Vas a hacer un asilo o vas a tener un proyecto de algo que en realidad, y en el dado caso de nosotros, y digo nosotros porque la organización no te va a poder ayudar cuando no hay la conexión. ¿Para qué nosotros vamos a meter algo que realmente ni tú lo estás creyendo? O Ujú. sea, primero, que las personas tienen que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Y otra de las cosas que me parece imprudente y de parte de las personas que llenan los documentos, y esto no es para con nadie porque ya esto ya pasó, ¿no? Esto ya hay mucha gente que no podemos echar pie atrás de lo que hemos hecho, pero que llenaron asilos sin tener la documentación, sin poder calificar, sin poder hacerlo correctamente, el procedimiento. Entonces, estos procedimientos van a ser Complicados. complicados y rechazados. Ujú. Mira, ahí hay un abogado que yo lo escuché en unas redes sociales donde decía, fuimos a la corte y dice él al final, eh, el cliente tiene que hacerme caso, pero es que es como que el médico, vamos a decir, yo te tengo que operar, ¿verdad? De la vesícula, porque tú me dices que tienes un dolor en la vesícula, eh, ah, este, no, pero yo voy a venir la semana que viene, me dices tú. Eh, no te, o sea, no te puedo, mi responsabilidad es no dejarte salir. O sea, yo no te puedo dejar ir de que sé que te vas a morir si yo te dejo esa parte ahí. Entonces, qué mal me cae dentro de la parte
cuando tú le das la responsabilidad al cliente, de decir, imagínate, fuimos a corte y perdí el caso porque llegamos ahí y todo fue creíble, yo hice mi trabajo correctamente, pero la clienta no me hizo caso, no quiso que aplazáramos el caso para para las traducciones. Tú dices, espérate. Yo voy a ir a la corte a defender a ese cliente, donde ese cliente no quiere pagar las traducciones. O sea, y por ese caso, yo pierdo mi caso. Estoy hablando en la posición de la persona que va para allá, porque el cliente no quiso que yo aplazara el caso para dar tiempo para las traducciones. Tú dices, pero ¿quién era el abogado? ¿El cliente o tú? Porque yo no pierdo un caso. Si tú me dices a mí que tú vas a ir y que no van las traducciones, es irresponsabilidad mía que yo te deje ir o que tú vayas sabiendo que vamos a perder el caso porque no están las traducciones hechas, los papeles de traducción. Entonces, está en las redes sociales y es un abogado muy bueno porque tiene muchas cosas, pero vamos a la parte de por qué tú le dejas tomar la decisión al cliente. Entonces el cliente no tiene confianza contigo, porque si tú me dices a mí, vamos a decir, tú eres mi cliente, y tú me dices a mí, no, pero mira, Giovanni, yo de todas maneras voy a ir aunque lleve los papeles sin traducir. Y yo te digo, no, conmigo no va. O sea, yo no te llevo porque vamos a perder el caso. O sea, yo digo que este caso se va a suspender y se va a suspender. Ahora, si tú no lo quieres suspender, entonces me retiro. Pero hay muchos intereses de por medio cuando son la parte económica. Entonces, a las personas a veces, y con todo respeto a los abogados, que lo mandamos al cliente o vamos con el cliente sabiendo que me lo van a deportar. O sea, ¿cómo yo voy a mandar a una persona a una cita migratoria, ¿verdad? Y es que el detalle, tanto de parte del cliente como de parte de las personas que trabajan en la parte legal, la imprudencia y el que no le estamos teniendo el debido proceso, el debido respeto a las autoridades, cuando las autoridades sabemos que están deportando, sabemos que el ICE está en la parte de afuera, sabemos todos estos procedimientos que están ahí. ¿Cómo yo te voy a exponer a un proceso migratorio cuando yo no tengo las herramientas cumpliendo con los requerimientos que debe la ley para que te puedan defender? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si tú vas a la corte y sabes que tu cliente te lo van a deportar o que va a tener un problema y tú tienes la herramienta para poder, con la parte de la legalidad que tú tienes, poder extenderle tan siquiera 30 días. Yo he visto al abogado Nicolás Aguado en uno de los simulacros, ¿puede ser simulacro la palabra correcta? Cuando está como haciendo con que está el juez y está él, donde le está pidiendo una extensión para analizar correctamente el caso y ver los pros, y el juez le da 3 meses para que él se prepare mejor para hacer esto. O sea, ahora, si ya tú me dices a mí que ya te dieron los 3 meses y tú todavía no estás preparado, entonces tú tienes que huir de ahí como cliente, porque no es la opción. Mira, hace mucho tiempo, y lo venimos diciendo, nosotros estuvimos en un foro migratorio en la Universidad Florida National University hace aproximadamente como 3 meses, ¿no? En abril, entonces vamos a mayo, 2 meses y algo. Y eso, para cuando tú haces un tipo de eventos de esto, tú tienes que programar, o sea, tú tienes que ver qué es lo que va a hablar Nicolás, qué es lo que va a hablar el otro abogado, qué va a hablar, todo lo que vamos a hablar y qué va a decir también el moderador, ¿no? Y a qué responsabilidad cada uno de los que estamos ahí tenemos para poder hablar. Y nos habíamos preparado, porque eso lo veníamos trabajando desde el mes de febrero, finales de febrero,
que íbamos a hacer ese foro. Y entonces me recuerdo que ya en aquel entonces Nicolás Aguado decía con estas palabras que el cubano que llegara y tenía la parte del año y un día, que es el ajuste cubano, que la persona, aún teniendo ido 20A, aún teniendo todas las condiciones, tenía que meter su I-485, que es su ajuste cubano, para proceder. Hay abogados aquí que las personas están peleando, cubanos están peleando un asilo, y tú dices, pero qué locura es esta, ¿por qué no siguieron la parte? Pero cada uno hace su indicación correcta. Lo correcto es que si el cliente te está siguiendo lo que tú le estás diciendo, tú tienes que también tener una respuesta lógica por el cual tú te fuiste por ese camino y ahora fíjate tú que ahora el 60% de los abogados están diciendo que metan la I-485. O sea, que lo que hicieron de esforzar el asilo no va a tener éxito, que lo mejor era el I-485. Entonces, ¿cómo yo te puedo creer como cliente? Y eso es la parte de que no estamos entendiendo cómo es el tipo de situación. Al regresar vamos a hablar sobre más de 38